aquí en CS Hoy 24 Radio 107.5. Vamos a comenzar nuestra mañana en este día jueves, último día donde se puede hablar de política. Hoy es el último día, ya mañana a las 8 de la mañana comienza la veda, así que hoy tenemos una mañana con muchas notas que tienen que ver con la política. No es este caso porque vamos a saludar a la directora de salud, la doctora Gabriela Paulantonio. Doctora, ¿cómo le va a usted? Es un gusto saludarla. Buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo le va? Buenos días para todos los que están levantados escuchando. Bien, nosotros muy bien. No digo que hay una psicosis porque no la hay, pero sí mucha preocupación de muchos vecinos, doctora, por el tema gripe A, el tema que ha preocupado y que preocupa a mucha gente, sobre todo a las mamás. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, sí, es importante por ahí salir a contar un poco cómo viene la cosa, la situación a nivel nacional y a nivel local. Con respecto a los cuadros respiratorios, bueno, todavía estamos en época invernal y bueno, como todos los años habitualmente sucede que aparecen cuadros respiratorios agudos, ¿sí? En el último tiempo lo que hemos visto, sobre todo en estas últimas 2-3 semanas, fueron algunos casos de gripe A, ¿sí? Y me parece que lo más importante es contar que en general, año tras año, son cuadros que nosotros, tanto en el centro de salud como en el hospital, vemos con cierta frecuencia, ¿sí? La verdad es que lo que pensamos que también es importante, sobre todo que la gente tenga en cuenta, es que hay un montón de medidas preventivas justamente para evitar los casos graves tanto de la gripe A como del resto de los cuadros respiratorios agudos, ¿sí? Llámese neumonía, broncoespasmo, bronquiolitis, que también afecta a los niños, sobre todo a los niños chiquitos, ¿sí? Y que esas medidas preventivas tienen que ver con cosas que podemos hacer nosotros como individuos y con medidas que nos corresponden a nosotros como sistema de salud. Dentro de las medidas que nos corresponden a nosotros como sistema de salud, obviamente es la asistencia de los pacientes cuando están cursando un cuadro gripal o un cuadro de los cuadros respiratorios que nombré recién, tanto en el centro de salud como en el hospital, y proveer de la vacunación antigripal, sobre todo, y la vacuna para el neumococo, que son 2 vacunas que nosotros habitualmente tenemos por suerte en todos los centros de salud. La campaña de vacunación antigripal comenzó a fin de abril. Los grupos de riesgo los nombramos siempre, que son, o sea, los grupos de las personas que sí o sí tienen que estar vacunados o que en principio tienen más riesgo de hacer complicaciones graves de alguno de estos virus, bacterias, y que es importante que se acerquen a los centros de salud de la ciudad y de la localidad de La Luisa para poder recibir la vacunación. Estos grupos son los menores de 2 años, mayores de 65 años, mujeres que están embarazadas o que han tenido un bebé recientemente, o sea, que están cursando el puerperio, y las personas entre los 2 años y los 65 años que tienen alguna enfermedad crónica, ¿sí? Por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad respiratoria como asma o alguna enfermedad oncológica, que hacen que si se llegan a contagiar alguno de estos virus, pueden llegar a tener complicaciones graves, ¿sí? La particularidad por ahí de este año, o sea, año tras año la vacuna antigripal renueva sus cepas, o sea que no es lo mismo haberse vacunado para esta cepa de este año, del año 2009, haberse vacunado el año pasado, o sea, el año pasado servía para la cepa del año 2018. Todos los años hay que volver a vacunarse a principio de año, ¿sí? Porque, como decimos siempre, los virus van cambiando sus cepas año tras año y eso hace que las vacunas tengan que renovarse, ¿sí? La verdad es que lo ideal sería que quien no se vacunó hasta el momento lo pueda hacer, ¿sí? Sobre todo esas personas que estamos diciendo que son más vulnerables a tener complicaciones graves, porque nosotros en el centro de salud contamos con la vacunación, así que se pueden acercar todos los días a cualquiera de los 4 centros de salud que hay en Capitán Sarmiento, y después las medidas preventivas que podemos hacer nosotros como individuos en nuestras casas, ¿sí? Que tiene que ver con lavarnos las manos las veces que sea, las veces necesarias que sea, sobre todo si estamos cursando algún cuadro gripal, ¿sí? Cuando estornudamos o cuando tosemos, no hacerlo tapándonos la boca ni la nariz con la mano, sino haciéndolo tapando la nariz o la boca con
la parte interna del codo, ¿sí? Porque uno cuando se tapa la boca con la mano lo que hace es seguir repartiendo estos microbios cuando toca algo o cuando toca a otra persona. Como decíamos recién, como venimos diciendo siempre, tratar de que si uno está cursando un cuadro gripal, poder quedarse en su casa, ¿sí? O sea, no ir a los ámbitos donde frecuenta siempre, o sea, el trabajo, las instituciones educativas, para no seguir contagiando al resto de las personas, ¿sí? Y después no automedicarse, o sea, poder consultar lo antes posible para que quien le corresponda ver, los médicos, pediatras, pueda introducir la medicación necesaria, si es necesario también. Nosotros contamos también con la medicación en el hospital que se requiere para la gripe A en el caso que tenga indicación. No siempre tiene indicación de medicación la gripe A. Y por el momento, o sea, las medidas preventivas serían esas. Por respecto a la situación en Capitán Sarmiento, gripe A, vimos casos en el último tiempo, como vemos casi todos los años. La verdad es que no ha sido muy distinto de años anteriores. La única diferencia, sí, por ahí que se vio a nivel nacional de este año del virus de la gripe A, fue que tuvo, o sea, lo que se vio es que hubo internaciones, o sea, personas que tuvieron complicaciones graves que no tienen ninguna enfermedad de base, o sea, que son previamente sanas y que son jóvenes. Así que eso fue más o menos parecido a lo que pasó en el año 2009, que todavía no se sabe la causa por la cual se está produciendo eso, pero la verdad es que lo ideal es no, como debemos decir, preocuparse, pero no alarmarse, porque hasta el momento no estamos viendo, por lo menos en el último tiempo, nada extraño que no vemos habitualmente en estas épocas de invierno. Convengamos, doctora, que al confirmar usted algunos casos de gripe A aquí en la ciudad, la gente empieza a preocuparse, ¿no? Sí, es lógico, o sea, por eso repito, nosotros vimos en las últimas 2 semanas casos de gripe A, pero son los casos que vemos año tras año, ¿sí? Lo que no quisiéramos que suceda, obviamente, es tener complicaciones graves de esas personas que tuvieron que tienen o que se contagian gripe A de los virus, pero justamente para eso estamos, brindando las medidas preventivas y también diciéndole, informándole a la gente que quien no se vacunó, que es la herramienta más importante que tenemos desde la prevención, quien no se vacunó se puede acercar al centro de salud para poder hacerlo. Doctora, ¿la edad para vacunarse me dijo? Los grupos que tienen indicación por tener más riesgo son menores de 2 años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o puérperas, o sea, que hayan tenido su bebé recientemente y no se hayan vacunado durante el embarazo, entre los 2 años y los 65 años, toda persona que tenga algún riesgo de hacer una complicación grave del virus de la influenza, por ejemplo, que tenga diabetes, que tenga asma, que tenga alguna enfermedad cardíaca, ¿sí? Y después toda persona que su médico lo indique, ¿sí? Si una persona tiene 40 años, pero no tiene ninguna de esas patologías, pero su médico, por el motivo que fuera, le indica vacunarse contra el virus de la influenza A, también va a ser vacunado en el centro de salud, ¿sí? Así que en realidad lo ideal sería que vengan, se acerquen y que también consulten a sus médicos para ver si le indican la vacunación, si no están dentro de estos grupos de riesgo que acabo de nombrar. ¿Vacunas hay en cantidad como para, si va mucha gente, estar desde el hospital preparados? Sí, en el centro de salud, o sea, los únicos lugares donde se vacuna son los 4 centros de salud, en el hospital no hay vacunación. Nosotros, o sea, la vacunación hace un tiempo que se descentralizó el hospital y está solamente en los centros de salud. Y vacunas, hoy contamos con vacunas suficientes para cubrir la gente que hasta ahora no se vacunó. Nosotros, cuando inició la campaña de vacunación, tuvimos una buena cobertura de vacunación, sobre todo en estos grupos de riesgo, o sea que en principio no quedaría mucha gente de estos grupos específicamente sin vacunar, pero obviamente quien se quiera acercar para consultar la vacuna porque su médico se lo haya indicado nuevamente o no lo haya hecho hasta el momento, puede acercarse. Nosotros recomendamos vacunar hasta fin de año, o sea, no es que porque no se vacunaron a principio de año no lo pueden hacer ahora.
al contrario, o sea, virus, bacterias y microbios va a haber hasta que termine el invierno, o sea que quien no lo hizo todavía está a tiempo de poder hacerlo. Perfecto. Bueno, así que hay que estar atento, doctora, porque esto, digamos, nadie está exento que uno salga de un lugar calentito, ¿no? Con el frío, bueno, no está haciendo tanto frío, pero nadie está exento de poder tener este problema, ¿no? Sí, en realidad, o sea, no hemos tenido un invierno muy crudo, en realidad, pero la verdad es que de todos modos los virus y las bacterias dan vuelta independientemente del frío, ¿sí? O sea, habitualmente el virus de la influenza hace pico quiere decir que se contagia con más frecuencia porque circula con más frecuencia también entre las personas a fin de junio, principio de agosto, de julio, y lo que se ve es que después vuelve a ser un pico no tan grande, pero a fin de julio, principio de agosto como ahora. Entonces estamos todavía en época de que el virus de la influenza que produce la gripe A circule entre las personas. O sea que por eso es importante seguir con las medidas preventivas, sobre todo hasta que termine el invierno. ¿Qué cantidad de casos de gripe A se ha dado aquí este año? Confirmados hemos tenido 5 o 6 al momento que han pasado por el hospital. Después, obviamente, los que se atienden por fuera del hospital no los podemos contabilizar. Ya depende, digamos, el estudio que se hace, el estudio diagnóstico se hace en los laboratorios y nosotros no lo podemos contabilizar porque son lugares por fuera del hospital. Pero en el último tiempo, confirmados, hemos tenido 5 o 6 que hoy están todos en sus casas y hicieron tratamiento ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que no están internados. Hoy en el hospital no hay ningún paciente internado con gripe A. Hoy. Eso no quiere decir que no lo vaya a ver hoy a la tarde. Claro. Eso cambia minuto a minuto, digamos, ¿no? Convengamos, doctora, que gripe A, esas dos palabras, asustan a las madres sobre todo, y que usted me haya confirmado 5 casos, si bien ya están en la casa, están bien. Hoy creo que la gripe A no es lo que era hace un tiempo, donde la preocupación era mucho mayor, pero igualmente hay que estar preparados y prevenidos, ¿no? Sí, sigue siendo una palabra medio como que genera muchos fantasmas detrás, lo cual es real porque, o sea, a ver, en el año 2009 cuando el virus de la gripe A muta, ¿sí? Y produce una cierta virulencia que la verdad es que hubo muchísimos casos con complicaciones y muchísimos fallecidos, muchos más de los que vemos año tras año en las estadísticas. Bueno, todos quedamos como muy asustados, entonces es lógico que cuando uno explica y cuenta que hay casos de gripe A, sobre todo en una ciudad chica, la gente se empieza a preocupar y es esperable, pero la verdad es que es importante que la preocupación se transforme en ocupación y que podamos tomar las medidas preventivas que tenemos cada uno como individuo y, bueno, obviamente desde la Dirección de Salud, las medidas que nos corresponden como sistema de salud, que es la que venimos haciendo, tener medicación, tener vacunación y poder asistir a las personas una vez que se contagian un cuadro respiratorio. Por eso es importante también consultar a tiempo, ¿sí? Porque en general, bueno, uno pasa las gripes en general uno las pasa, o sea, en su casa, se toma algún medicamento para bajar la fiebre, y habitualmente uno ni siquiera se entera que tiene gripe A por ahí, ¿sí? Pero bueno, obviamente cuando el diagnóstico está, uno se empieza a asustar y empieza a tomar otro tipo de medidas. Las mismas medidas que deberíamos tomar todo el tiempo para evitar cualquier tipo de contagio, ¿sí? Doctora, muchas gracias como siempre, ¿eh? Ha sido, gracias a usted, como cada nota, muy clara y eso lo agradecemos. Gracias a usted por comunicarme, porque es importante por ahí dar esa información para que nos quedemos tranquilos y después, o sea, sí invitar a todos que si tienen alguna duda o alguna consulta se puedan acercar a los centros de salud, al hospital para poder evacuarla. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. Bien, amigos, así hablamos con la doctora Gabriela Paola Antonio. Le agradecemos a la doctora, siempre es muy gentil ante cada requerimiento nuestro, por charlar con nosotros sobre este tema que preocupa. Dijo la doctora que hay 5 o 6 casos confirmados de gripe A en nuestra ciudad, que es algo que se da seguido todos los años, pero cuando uno escucha eso, por supuesto que se preocupa y está bien.
que se preocupe, y está bien, como dijo la doctora, que esa preocupación pase a ser ocupación y que evitemos algunos nuevos casos de gripe A en nuestra ciudad. Muy bien, nosotros vamos a continuar, por supuesto, con toda la información. Vamos a cortar la transmisión de Facebook.